Buenas tardes, amigos, amigas, hermanos, hermanas y todos los que tendrán la oportunidad de ver este video. Desde hace mucho tiempo he venido hablando de un proyecto de vida que tenemos llamado Casa de Trinidad de las Naciones. El nombre de Casa de Trinidad de las Naciones está fundamentado en el significado, en la ideología de que será un templo de sanidad física, espiritual, emocional, al cual acudirán, pues estará abierto para que asistan, para que acudan todos los enfermos sin discriminar raza, origen étnico, idioma, creencia religiosa. Es un lugar donde podrán acudir todos los pueblos del mundo, todos, sin discriminación. Un lugar donde no se adoctrinará sobre ninguna religión específica, y con ello me refiero a la religión cristiana, a la fe cristiana. Me refiero en este punto de que no tendrá el nombre de ninguna denominación cristiana conocida, ni por conocer. Y el hecho de decir no denominacional no es como aparecen muchas iglesias por ahí de tipo pentecostal, de tipo metodista, no sé, que se llaman no denominacionales. Sin embargo, son denominaciones, porque enseñan el Evangelio de acuerdo a una doctrina que mucho se debe a doctrinas de hombres o a interpretaciones que han hecho los líderes de esa iglesia de las Sagradas Escrituras. Existe el término iglesia. El término iglesia significa en la lengua original griega, viene del término eclesia, los llamados a salir fuera, los llamados a apartarse. Pero a salir fuera ¿de dónde? ¿A apartarse de dónde? Están llamados a apartarse de las costumbres y estilos de vida de la gente que no respeta ni cree en Dios. Están llamados a apartarse de la vida mundanal. Y cuando me refiero al término mundanal, me refiero a aquella vida de vicios, de excesos, de egoísmo. A apartarse, a salir fuera de donde, de la sociedad, en el sentido práctico, no en el literal. Porque nadie está llamado a convertirse en un anacoreta, un ermitaño, como muchos interpretaron en el pasado. Cuando decimos que la Casa de las Naciones será no denominacional, aunque sí cristiana, en su conceptualización, en su forma de interpretar la vida, de aplicar los tratamientos medicinales, la forma en que utilizaremos para ministrar a los enfermos, será siguiendo el ejemplo del divino Rabí de Galilea. Pero sepan ustedes que habrá un solo nombre, aparte del de Jesús que se mencionará. Será el nombre del Altísimo Dios, escrito en caracteres hebreos, griegos y el idioma español. ¿Cuántos idiomas se puede aprobar? Estará el tetragrama puesto en un lugar alto
que aún desde el aire pueda verse día y noche el nombre de Jehová, de Yahweh, de Yahvé, de Jehová, como usted quiere llamarlo, interpretarlo a su forma de creer o pensar, pero ese nombre se podrá ver desde el aire y ese nombre será edificado, porque en el concepto de él que él instituyó para la sanidad de los hombres, Éxodo 15:26 le dijo al pueblo de Israel en el desierto por medio del profeta Moisés: y si oyeres atentamente la voz de Yahweh, de Yahvé, de Jehová tu Dios, y pusieras por obra todos estos estatutos y mandamientos que yo te prescribo, te mando, te ordeno hoy, ninguna enfermedad de las que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, Yahweh, Yahvé, tu sanador. Y el nombre de Jesús, de Yeshua, significa el Dios que salva. Y salvación y sanidad son palabras sinónimas. Cuando Yeshua declaró: mi casa será llamada casa de sanidad, casa de oración para todos los pueblos, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, es una realidad que se palpó en el pasado y que hoy día tristemente se palpa. Lo que yo les voy a plantear aquí, ustedes tal vez no lo van a escuchar de la boca de ningún ministro, de ningún pastor, de ninguna iglesia, porque simplemente tal vez no les convenga. Pero mi papel aquí no es denostar, ni denigrar, ni acusar a ninguna congregación en específico. A ninguna. En mis primeros años yo fui católico. Católico por ósmosis, porque mi madre asistía a la iglesia. Yo fui al catecismo, yo rezaba ¿cómo se llama? El Ave María. Hacíamos el catecismo, enseñábamos a los demás. Yo participaba en los Via Crucis, leía siempre tenía parte en las caídas de Jesús y leía en voz alta durante la procesión. Aprendí principios de moral y ética en la Iglesia Católica que me han servido hasta hoy. Luego, con los años, me fui a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde aprendí, ustedes no saben cuánto aprendí, y le agradezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En ella crecieron mis hijos mayores. Fui anciano ungido, anciano ordenado de esa iglesia. Yo era un predicador. No voy a hacer memoria de cuánto sufrí persecución por creer en los principios que se establecieron en la iglesia. Fui acusado de disidente, se me prohibió predicar en muchos lugares, pero esas personas, esos pastores que hicieron eso, tendrán que pagar su cuenta delante de Dios. Yo no voy a juzgar a una iglesia, a una congregación por la conducta de uno o dos dirigentes. Yo tampoco estoy llamado a llevar cuenta del sufrimiento, de los hechos negativos que sufrí. Porque si yo me pusiera a comparar mi vida en violación a los principios y mandamientos de Dios, yo no tengo salvación, pero gracias a que existe un Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, yo recibí salvación y sanidad. Porque la sanación no solamente es física, la más importante es la sanación espiritual. Cuando podemos sentir que nuestro espíritu se libera y entra en comunión con el Espíritu Santo. Yo no estoy aquí para hablar de doctrinas. Yo estoy aquí para hablar de una verdad inherente que se encuentra
en la carta primera de San Juan, el capítulo 5, el verso 11 en adelante. Permítame leerlo porque desde aquí voy a usar 2 o 3 versículos más para fundamentar mi exposición del día de hoy. En este espacio que lo dedicaremos enteramente a Casa de Sanidad de las Naciones. El apóstol Juan, hablando el apóstol del amor, aquel que fue llamado primero el hijo del trueno, que después de su transformación, de su conversión, fue llamado el apóstol del amor. Juan dice aquí, versículo 5, capítulo 5, comenzando en el versículo 10, leemos: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo hace mentiroso, porque no cree en el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Simple, ¿verdad? Muchos hablan que las características de la iglesia en los últimos días será que tendrán el testimonio de Jesucristo, atribuyendo de manera errónea el testimonio de Jesucristo a la manifestación de cierto don espiritual, del que no voy a entrar en detalles ahora. El que lea, el que me escucha, que entienda a qué me refiero. El testimonio de Jesucristo es la certeza, la seguridad. Y cuando hablo de certeza me viene a la mente esto de la fe. Porque la fe, según Pablo nos explica en el capítulo 12, verso 1, me parece que es ahí. Si no me equivoco, puede estar en el 11. Tengo tanto tiempo que a veces me oscilo. Dice: es pues la fe, la certeza, la seguridad de las cosas que se esperan, estar cierto de aquellas cosas que no se ven. Y cuando Juan nos habla aquí y nos dice que esta es la vida eterna, y este es el testimonio que Dios nos ha dado sobre su Hijo, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Tener la certeza, la seguridad de que esta vida eterna se halla en Jesús, y que al aceptar a Jesús, al creer en Él, por fe, obtenemos la vida eterna, no creo que necesite más explicación ni debates de la mal llamada teología, que para mi concepto, el concepto de Adolfo Suárez, no es más que un conjunto de reglas y especulaciones humanas hechas para entender la palabra de Dios, sacando del trabajo, quitándole la autoridad al Espíritu Santo, que es el único intérprete autorizado por Jesucristo mismo de las Sagradas Escrituras. Y es una osadía del hombre pretender estudiar a Dios, teología, el estudio de Dios. ¿Qué es eso? Una arrogancia, una presunción. Es mi concepto. Quien quiera estar de acuerdo con eso, lo esté, pero sigo pensando así. Cristo es la piedra angular, la base sobre la cual toda la iglesia se edifica. Y aquí podemos ir al libro de los Efesios, el capítulo 2, el verso 20, donde Pablo explica que dice, en el 2.20, edificados en el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Yo me inspiro a decir,
para ser un templo santo en Jehová, en Yahweh. En él, o sea, Cristo, vosotros también sois edificados juntos para la morada de Dios en el Espíritu. La Biblia, señores, es bastante clara y no se presta a confusiones. Si usted la estudia con devoción y aceptando el papel docente del Espíritu Santo, que es el único maestro autorizado. Un punto muy importante, quiero, porque es la base de esta intervención. Hay muchas denominaciones que se llaman iglesia. Iglesia de Dios Pentecostal, Iglesia de Dios de la Profecía, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Iglesia de los Santos de los Últimos Días, Iglesia Presbiteriana, Iglesia Anglicana, Iglesia Luterana, Iglesia Metodista Libre, Iglesia Metodista Tradicional, Iglesia Episcopal, Iglesia Católica. Todos estos nombres, todo este que se llaman iglesias, se han puesto un nombre determinado. Son congregaciones, son organizaciones que yo no voy a discutir ni a asumir que no tuvieron inspiración divina, que los que tuvieron la idea de formar y predicar una doctrina específica que no se estaba predicando, no fueron llamados por Dios para hacerlo, no en ninguna manera. Yo creo que cada denominación, desde la Iglesia Católica misma, hasta todas las que han surgido en la antigüedad, de las 30.000 o 60.000 denominaciones cristianas que existen, todas ellas son parte del plan divino, porque han permitido que el Evangelio de Jesucristo se dé a conocer en todas las regiones del planeta. Porque como Pablo bien explica, dice, por amor o pundonor, por amor o por intereses pecuniarios, Jesucristo es predicado. Y si Jesucristo es la piedra angular en el cual todo el edificio que se llama la iglesia es edificado, el que sostiene es y también es la cabeza de la iglesia, de la cual todos los creyentes formamos el cuerpo, y que esta es una figura que en todas las denominaciones cristianas usan para convencer a los creyentes, a los feligreses, de que la iglesia verdadera es ella, es a la que ellos están asistiendo. No, señores. Ellos son los creyentes de la iglesia pentecostal, con sus diferentes ramas, de la iglesia adventista del séptimo día, con sus dos ramas principales y las diferentes que se han derivado de ahí. La iglesia metodista que pondrán los hermanos Wesley, la iglesia episcopal, la presbiteriana, la anglicana, la luterana, los seguidores de Zwinglio, los hugonotes, los puritanos, todos los que están en esas iglesias, que han sido bautizados en el nombre de Jesucristo, son parte del cuerpo de Cristo. No son parte de esa iglesia, porque Jesús no viene a buscar una iglesia determinada. Jesús viene por los que han creído en Él, los que han aceptado su sacrificio expiatorio por sus pecados. Díganme una cosa. Cuando las personas se bautizan, ¿en qué nombre se bautizan? Los que se bautizan en la iglesia adventista, ¿en el nombre de quién se bautizan? Los que se bautizan en la iglesia metodista libre, ¿en el nombre de quién se bautizan? Los que se bautizan en la iglesia pentecostal, ¿en el nombre de quién se bautizan? Se bautizan en el nombre de la iglesia pentecostal, en nombre del pastor. Se bautizan en el nombre de la iglesia adventista y en nombre de la conferencia general o del pastor de la iglesia. Se bautizan en el nombre de Elena de White. Se bautizan en el nombre de John Wesley. Se bautizan en el nombre de Lutero, de Calvino, en el nombre del Papa, en el nombre del obispo de Canterbury. Se bautizan los creyentes en el nombre de alguien que no sea en el nombre santo de Jesucristo.
Entonces, ¿cómo dice? Yo soy pentecostal, yo soy adventista, yo soy metodista, yo soy testigo de Jehová. No, Señor. Usted es de Cristo. Y Cristo no está dividido. Divididas están esas congregaciones. Porque cada cual quiere tener preeminencia. Y los pastores no le van a enseñar a ustedes que existe una universalidad, que todos los que han creído y aceptado el nombre santo de Jesucristo y han sido bautizados en ese nombre, son parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y la cabeza es Él. Ahora, ¿son las organizaciones religiosas inútiles? En ninguna manera. Yo no voy a decir jamás eso, porque ellas son, quieranlo o no, el instrumento de Dios para llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Y, como dice en Isaías, hablado por el profeta Isaías hace muchos años, como la lluvia y la nieve que bajan de los cielos y hartan la tierra y la hacen florecer y dar fruto, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes, mi palabra será prosperada en todo aquello para lo cual la envié. De modo, señor pastor, señor obispo, señor ministro, cuando usted habla la palabra de Dios, usted puede pensar, y que usted da una conferencia para atraer miembros a la iglesia, pensará, bueno, yo voy a llenar mi blanco con los bautizados, y así la iglesia va a tener ganancias para tal cosa, o me van a aumentar el sueldo, esto me va a dar un premio, me van a premiar para que tome unas vacaciones. O usted el evangelista que va y cuando predica vive de eso porque le coge una ofrenda y usted se va con los bolsillos llenos. Usted está hablando de Jesucristo, tal vez con un espíritu, interés pecuniario para cubrir sus gastos. Pero usted tiene un plan al predicar la palabra, pero Dios tiene el plan suyo, su propio plan. Dios tiene un plan al usarlo usted como vocero, como transmisor de su palabra, para alcanzar a aquellos que necesitan oír y aprender de Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Usted es un instrumento de Dios, aunque usted no quiera hacerlo. ¿Okay? Y ese es el key del asunto. En todas las iglesias se predica la Biblia, se enseña la Biblia. Ahora usted creyente, pentecostal, adventista, metodista, testigo de Jehová, presbiteriano, anglicano, usted es responsable de acudir por usted mismo a la fuente de aguas vivas, a la palabra de Dios. Usted tiene el compromiso de estudiar la palabra, guiado por el Espíritu, no guiado por el manual o el libreto que la iglesia da de lecciones para la escuela sabática, lecciones para la escuela dominical, el catecismo, como quieran llamarle. La guía para el estudio de la Biblia está aquí, y hay un maestro que ha sido autorizado para eso, que se llama el Espíritu Santo. Por eso, con esta concepción y de la hermandad y la igualdad de todos los que creen en Jesucristo y han sido bautizados en su nombre, surge Casa de Sanidad de las Naciones. Cuando usted vaya como paciente, a usted no se le va a preguntar de qué iglesia viene. Si usted quiere acudir el sábado a la iglesia, adorar y llevar sus diezmos, llévelos. Nosotros no nos oponemos a que usted haga lo que usted cree. Si usted quiere hacerlo en la iglesia pentecostal o metodista, esa es su forma de creer, y nosotros no estamos para cambiar la forma de creer de nadie. Nuestra misión es enseñarle el principio del evangelio del amor de Cristo,
el único amor que sana y salva, el único amor que nos hace aptos para entender el rol, el papel del Espíritu Santo en nosotros y, y el único que nos guía al conocimiento de toda verdad. Si usted se enamora del proyecto Casa de Sanidad de las Naciones y quiere ser parte de los obreros, de los que construyamos ese lugar, de los que usted puede trabajar como panadero, como herrero, usted puede trabajar como agricultor, puede trabajar como enfermero, como médico practicante, unirse al proyecto Adolfo Suárez, y así está estipulado en los principios, no le va a exigir a usted que renuncie a su iglesia, ni nosotros aceptaremos diezmos de ninguna persona. Nosotros solo podremos aceptar ofrendas para edificar el lugar. Podemos aceptar ofrendas para comprar medicamentos, para pagar a los trabajadores en los primeros tiempos, porque nosotros aspiramos a ser un lugar de sostén propio autosuficiente. Y en ese lugar solamente pagarán con dinero a aquellos que puedan pagar. Pero si usted va como paciente y no puede pagar, usted va a ser atendido y podrá pagar con su trabajo cuando usted recupere la salud. Porque ahí tendremos plantaciones de naranjas, plantaciones de limones, plantaciones de piña, tendremos víveres sembrados en todas las riberas de los arroyos, tendremos huertos donde habrá árboles frutales, naranjos, aguacates, mangos de diferentes tipos, limones, limoneros. ¿Ya? Experimentaremos a ver si nos crecen las manzanas, las peras, las uvas, las piñas, los bananos. Usted podrá ir a acompañar, a cortar los bananos, a colectar los víveres, a regar las hortalizas. Y con eso usted está contribuyendo, estará contribuyendo a la Casa de Sanidad de las Naciones, con su trabajo, con su dedicación. Este es un proyecto hermoso, al que pido la bendición del Altísimo para llevarlo a cabo. Y me gustaría contar con todos ustedes, de una manera altruista, un ministerio de sostén propio, del cual gracias a Dios ya tenemos la tierra para hacerlo. Digo gracias a Dios porque apareció de una manera maravillosa. Ya yo había soñado hace muchos años, había visto eso en sueños, ese lugar. Y créanme, lo estuve buscando hasta en países africanos, en Guinea Ecuatorial, en Gabón, en Brasil. Estuve buscando un lugar semejante y no lo encontré. En el momento preciso, Dios me lo mostró dónde estaba y se me ofreció. Y gracias a Dios lo tenemos. Gracias a Dios. Un lugar en el que quiero que Dios, el mismo Jesús, edifique conmigo y con todos los que queramos unirnos a esto. Y créanme, de este lugar, una persona, una pareja, además de recibir el salario que es el justo, se le asignará su vivienda, que será de ellos mientras estén trabajando con nosotros. Y si se retiran, ya porque están viejitos, eso será de ellos hasta que mueran. No podrán enajenarla, no podrán venderla, ni traspasarla. Y si después de ellos, un hijo, alguno de sus hijos quiere continuar siendo parte del cuerpo de trabajadores de Casa de Sanidad de las Naciones, podrá seguir viviendo en esta cabaña hasta que muera o decida estar ahí. Es un proyecto hermoso que estamos poniendo en marcha. Y lo hacemos en el principio que ya hemos hablado. Existe una cabeza del cuerpo y un cuerpo llamado iglesia, que está formado por todos los creyentes, por todos aquellos que se han bautizado
en el nombre santo de Jesucristo. Muchas gracias, Dios me los bendiga mucho y agradeceré sus comentarios en la página Casa de Sanidad de las Naciones y en mi cuenta de YouTube. Bendiciones para todos.